Hola, les saluda la maestra Viridiana Pacheco Pacheco. El día de hoy vamos a tratar sobre el tema de pronósticos dentro de esta unidad de aprendizaje llamada investigación de operaciones, como parte de la asignatura contenida en el programa de la licenciatura de Administración de Pequeñas y Medianas Empresas. Bueno, como parte de esta segunda subcompetencia de esta unidad de aprendizaje, investigación de operaciones, hoy nos atañe aplicar los conceptos y métodos de los pronósticos como elementos clave para la planeación de las organizaciones bajo un enfoque cuantitativo. En este video veremos las nociones básicas de pronósticos, los modelos de pronósticos, las series de tiempo y sus principales componentes. Empecemos. Para empezar, ¿qué son los pronósticos y por qué son importantes? Los pronósticos son importantes para toda organización porque nos permiten planear, son la base de la planificación o la planeación de una organización a largo plazo. Los aplicamos en todas las áreas funcionales de las empresas, en las áreas funcionales de finanzas y contabilidad. Por ejemplo, los pronósticos representan el fundamento para realizar presupuestos y controlar costos. El marketing o mercadotecnia también depende de los pronósticos a través de los pronósticos de ventas para poder planear productos nuevos, compensar al personal de ventas y tomar también decisiones claves y significativas en este departamento. También en el área de producción y operaciones necesitamos hacer pronósticos para poder hacer una adecuada selección de procesos, planeación de capacidades y distribución de instalaciones y decisiones continuas acerca de la planeación de la producción, programación e inventario. De aquí la importancia de conocer, de que ustedes conozcan los pronósticos y sus elementos. Pues bien, ¿qué son los pronósticos? Pues representan la planeación del futuro, algo que yo voy a proyectar a un futuro. De hecho, el éxito a largo plazo de una organización depende de que también la gerencia anticipa el futuro y elabora las estrategias apropiadas. En la medida que nosotros integremos de una manera correcta las estrategias a realizar, tomando como base una planeación debidamente estructurada, pues nuestras estrategias irán siempre por buen camino. Si nosotros establecemos buenos pronósticos con base a buenas, eh, a buenos planes, pues vamos a tener resultados siempre favorables. Aquí juegan un papel muy importante el buen juicio, la intuición y tener conciencia también de todas las cuestiones económicas que nos rodean. Con base a esto, como gerentes podemos dar una aproximación o intuir el comportamiento del mercado y las estrategias que son las más adecuadas para nuestra empresa. Al elegir un método de pronóstico es muy importante siempre tener bien definido el propósito. Algunos pronósticos, por ejemplo, se utilizan para análisis de demanda y nosotros con base a eso necesitamos saber qué demanda se espera de un grupo de productos, por ejemplo, para el próximo año. ¿Sí? Estos pronósticos nos ayudan a determinar nuestras estrategias de ventas, nuestros pronósticos de ventas para poder estimar la capacidad de producción que tendremos. Y pues bien, ¿cuáles son los tipos de pronóstico? Son 4. El cualitativo, el análisis de las series de tiempo, las relaciones causales y la simulación. En esta explicación nos vamos a enfocar a la parte cuantitativa. Las técnicas cualitativas son más bien subjetivas y las tomamos con base a estimaciones y opiniones del personal, de los posibles consumidores, proveedores, distribuidores, etc. Son estimaciones y juicios. En cambio, ya la parte cuantitativa, pues ya nos vamos a las cuestiones numéricas a través del análisis de la serie de tiempo, que es el enfoque de esta subcompetencia. El análisis de las series de tiempo se basa en la idea de que es posible utilizar una información relacionada con la demanda pasada para predecir la demanda futura. Es decir, a través de datos históricos nosotros proyectamos nuestros posibles demanda, nuestros posibles campos de acción. ¿Sí? La información anterior
puede estar integrada por varios componentes como tendencias estacionales o cíclicas. El pronóstico causal, por su parte, o las relaciones causales, las analizamos a través de la regresión lineal, donde vinculamos dos variables. Hay por ahí una variable subyacente, de las cuales podemos sacar un resultado, ¿sí? Y por último, los modelos de simulación, pues como su nombre lo dice, simulamos una situación para obtener un resultado o para conocer un resultado. Permiten al encargado de los pronósticos manejar varias suposiciones, eh, varias situaciones en las cuales se pueden obtener resultados distintos. Entonces, para eso utilizamos el modelo de simulación. Y aquí les presento este esquema sobre los métodos de elaboración de pronóstico. Recordemos que son dos, cualitativo y cuantitativo. Y en esta ocasión vamos a trabajar sobre estos cuantitativos. Hay causales, los cuantitativos son causales, y las series de tiempo, que a su vez se subdividen en suavización, tendencias o proyecciones de las tendencias y proyecciones de tendencia ajustadas por influencias estacionales. ¿Sí? Ahorita vamos a platicar un poquito más sobre cada uno de estos puntos. El análisis de la serie de tiempo, pues, ¿qué es estos pronósticos? Los modelos de pronósticos de las series de tiempo tratan de predecir el futuro con base a una información anterior, con base a datos históricos. Aquí presento un ejemplo. Con las cifras de ventas recopiladas durante las 6 semanas anteriores, se pronostican las ventas durante la séptima semana. Es decir, los datos que obtuve en las 6 semanas anteriores me van a servir de guía o de base para estimar la séptima semana. Se parte de las cifras, si queremos tomar cifras de ventas trimestrales, recopiladas durante los últimos años para pronosticar los trimestres futuros. En ambos efectos que se contienen ventas, es muy probable utilizar diferentes modelos de series de tiempo para llegar a los pronósticos que desea la gerencia, ¿sí? Es muy importante tomar en cuenta también que el modelo de pronósticos de una empresa que debe elegir una empresa depende de muchos factores, no solamente de la estimación con base a datos históricos, también depende el tiempo que se va a llevar, la disponibilidad y la accesibilidad a la información, a los datos, la precisión, con cuánto presupuesto se cuenta para este pronóstico y también la disponibilidad del personal encargado de realizar todo esto, ¿no? También es muy importante tomar en cuenta el grado de flexibilidad de una empresa. Mientras más hábil sea la organización para reaccionar a los cambios de su entorno, su macroambiente y microambiente, menos se reducirá la necesidad de un pronóstico, ¿no? De estar constantemente pronosticando lo que pudiera pasar. Cuando ya se tiene una experiencia en el estudio de las variables macroeconómicas o microeconómicas que te pudieran afectar, pues sí se aplican pronósticos, pero en menor medida a cuando no se tiene tanta experticia en esta parte. Las consecuencias de un mal pronóstico pues pueden llegar a grandes pérdidas para las empresas, de ahí la importancia de tener una buena base para el establecimiento de los mismos. Pues bueno, que es una serie de tiempo que ya lo habíamos visto. El patrón o comportamiento de datos en una serie de tiempo tiene varios componentes. Algunos de estos son las tendencias, cíclicos, estacionales e irregulares, y pueden combinarse para una misma serie de tiempo. El cambio gradual en una serie de tiempo se le conoce como tendencia. Cuando nosotros vemos algunas gráficas donde vemos el comportamiento de la curva de manera ascendente, eso se le llama una tendencia,
¿sí? Que puede ir al alza o a la baja. Lo vemos mucho en los simuladores cuando trabajamos en simuladores de la Bolsa Mexicana de Valores a través de las empresas que cotizan en bolsa. Podemos ver estas gráficas de tendencia de las acciones de alguna empresa. Cuando vemos que las curvas o las rectas van al alza, significa que las acciones están teniendo un movimiento alcista. Cuando estas tendencias van a la baja, se comenta que tiene una tendencia bajista, un movimiento bajista. Y eso es lo que toman los inversores, por ejemplo, de base para continuar con la compra de las acciones de esas empresas o desechar la idea, ¿sí? Por ejemplo, aquí en esta gráfica que les muestro en la diapositiva siguiente es con base a este ejemplo. Un fabricante de equipo fotográfico puede observar una variabilidad significativa cada mes en el número de cámaras vendidas. Sin embargo, en la revisión de ventas de los 10 o 15 años anteriores, este fabricante puede notar un incremento gradual en el volumen de ventas anual. Vamos a suponer que en 1996 el volumen de las ventas fue de 1.700 cámaras, en 2001 2.300 y en 2006 2.500. Estamos notando una tendencia alcista. Aunque los volúmenes de ventas mensuales pueden variar de forma considerable, este crecimiento es gradual en ventas, por lo cual es una tendencia ascendente o alcista en la serie de tiempo. Lo podemos ver muy claramente en la siguiente diapositiva. Vemos cómo esta empresa que se dedica a la venta de cámaras tiene una tendencia lineal a la alza, ¿sí? Porque vemos que de 1996 a 2006 ha tenido una tendencia a incrementar de 1.800 a 2.600 unidades vendidas mensualmente. Entonces quiere decir que esta empresa va bien, va lento eh, en, en, en comparación al número de años, pero la tendencia a final de cuentas es alcista, lo cual es bueno. Entonces, cuando vemos nosotros este tipo de gráficas, es una gráfica de tendencias lineales a la alza. Lo hemos visto en muchos libros o en muchas noticias o en muchos también casos de estudio y pues esos son modelos de tendencia. Otro elemento componente de las series de tiempo pues es el análisis de regresión lineal o la regresión. Este se caracteriza por una relación funcional entre dos o más variables que tienen una relación directa. Es decir, yo tomo una variable con base a la otra, pronostico una variable con base a la otra. La relación entre estas variables, entre ambas variables, resulta de una observación permanente de datos, ¿sí? Entonces aquí vemos estas, pues como esta tabla, ¿no? Para que ustedes puedan ver cómo se pueden tomar de referencia los datos para regresión lineal y el patrón de estos y la periodicidad del pronóstico, ¿no? En la regresión lineal, de 10 a 20 observaciones para la temporalidad, al menos 5 observaciones por temporada para poder sacar la correlación entre las variables. Los datos pueden ser estacionarios, pueden ser con tendencia y pueden ser temporales. Yo puedo hacer pronósticos de regresión lineal a corto o mediano plazo. El promedio móvil simple es, como su nombre lo dice, es un promedio que se toma con base a la suma de datos entre el número total de datos y los podemos sacar con base a un determinado número de periodos y con base a ese número estimamos el número siguiente. ¿Sí? Aquí los datos sí deben de ser estacionarios, es decir, no debe haber tendencia ni temporalidad. Por lo general se utiliza para pronosticar a corto plazo. El promedio móvil ponderado y la suavización exponencial, aquí sí necesitamos una serie de factores o variables específicas para poder pronosticar. Igual necesitamos de 5 a 10 observaciones y los datos también se requieren que sean estacionarios. El pronóstico tiende a ser a corto plazo.
Y la suavización exponencial con tendencia, también se requiere un dato base, un factor base, se necesitan de 5 a 10 observaciones. Aquí sí pueden ser estacionarios, pero también pueden eh, los datos manejarse con tendencia. También es para el corto plazo. La regresión lineal sí abarca un poquito más a mediano plazo. Y cuando nosotros veamos esta ecuación, y igual a a más bx, donde y es el valor de la variable dependiente que se despeja, a es la secante y b es la pendiente y x es la variable independiente. Cuando nosotros vemos esto es un modelo de regresión lineal porque existe una variable dependiente y variable independiente, ¿sí? Es muy útil este tipo de regresión para pronósticos a largo plazo, para sucesos ya de trascendencia muy importantes para la empresa y para planear de manera extensa o a largo plazo, ¿no? Entonces, la principal restricción a utilizar el pronóstico de regresión lineal es que tomamos datos pasados y las proyecciones a futuro caen sobre una recta de manera específica dada esta ecuación, ¿sí? Entonces, muchas veces los datos pasados o históricos nos pueden arrojar datos que no precisamente van a ser los mismos a futuro. Nos sirven como una base, pero si están mal determinados, pues esto nos va a arrojar ciertas limitaciones en nuestro pronóstico a regresión lineal, ¿sí? La regresión lineal se utiliza para pronósticos tanto de series de tiempo como de relaciones causales. ¿Por qué? Porque la relación causal es una relación causa y efecto, es decir, variable dependiente con variable independiente. La variable dependiente siempre la vamos a encontrar en el eje vertical de la gráfica y el tiempo lo vamos a poner como el eje horizontal. Ahí estamos hablando de una relación causal, ¿sí? Y aquí les muestro brevemente una simulación de un caso sobre el método de mínimos cuadrados, ¿sí? Y cómo aparece aquí la gráfica y lo que significa cada elemento, ¿sí? Es esta manera nada más ilustrativa. Aquí para que ustedes puedan ver cómo a través de este método de mínimos cuadrados, a través de este modelo de regresión lineal, se pueden estimar las ventas. Por ejemplo, las ventas de una línea de productos de una empresa durante los 12 trimestres en los últimos 3 años son los siguientes. Entonces, con base a eso se va a pronosticar cada trimestre, del cuarto año, es decir, los trimestres 13, 14, 15 y 16. La empresa quiere conocer estos. ¿Cómo lo vamos a sacar? Con base a esta ecuación de mínimos cuadrados de regresión lineal. Más adelante vamos a ver los ejercicios pertinentes ya a esto, muy parecido a esto, y se les va a explicar cómo se calcula. En esta sesión se está explicando de manera específica cómo, en qué consiste y por qué es importante estos modelos para que ya después aterricemos a la parte práctica. Y pues bueno, un ejemplo está en esta empresa Toro. Esta empresa fabrica podadoras y limpiadoras de nieve, limpiadores de nieve, y utiliza modelos de pronósticos para, valga la redundancia, pronosticar con base a estaciones, con base al invierno, por ejemplo, la demanda que va a tener de sus productos y con base a eso, pues determinar su capacidad de planta, su producción también, ¿sí? Entonces, utilizamos modelos de pronósticos gran parte en muchas de las áreas funcionales de la empresa, si no es que en todas. En este caso, vemos otro ejemplo también aquí, la cantidad anual dividida en forma equitativa entre todas las temporadas. Aquí lo vemos por estación también, por temporadas del año. Vemos cómo fueron las ventas en primavera, en verano, otoño, invierno, y me da un total de 1,000. Entonces yo divido ese total entre lo que me dio en primavera, entre lo que obtuve en verano, entre lo que obtuve en otoño, en invierno, y me da un factor estacional. Con base a esto yo puedo pronosticar también a través de un promedio móvil ponderado, por ejemplo, o a través también de un modelo de regresión lineal,
¿sí? Entonces, este tipo de ejemplos de pronósticos lo utilizan mucho las empresas de venta de ropa, ¿sí? Que lo utilizamos por cambios de temporada. Y pues bueno, nos vamos a uno también de los elementos que vamos a ver, que es el promedio móvil simple. Si recordamos estadística, que es un promedio, el promedio es la suma de los datos entre el número total de estos. El promedio móvil simple no es más que eso. Vamos a necesitar datos históricos de 4 meses, años, dependiendo de cómo se quiera determinar. Se saca el promedio y el promedio va a ser el del mes siguiente, por ejemplo. El promedio de los 3 meses anteriores, el promedio del cuarto mes va a ser el promedio de los 3 meses anteriores, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que consiste este promedio móvil simple. Por ejemplo, si se quiere pronosticar para junio con un promedio móvil de 5 meses, pues yo voy a tomar el de los 5 meses anteriores, enero, febrero, marzo, abril y mayo, ¿sí? Y el pronóstico para julio va a ser el promedio de febrero, marzo, abril, mayo y junio, ¿sí? El promedio para julio va a ser febrero, marzo, abril, mayo y junio, así como podemos ver aquí, ¿sí? Aquí hay un ejemplo también de manera ilustrativa sobre un promedio móvil simple de 3 semanas, 9 semanas. ¿Cómo salió la cuarta semana? Pues fue el promedio de 800, 1400, 1000, me dio 1067 y así sucesivamente. Y el de 9 semanas, pues voy a contar hasta el número 9, hasta aquí, saco el promedio de estos 9 y la 10ª semana va a ser el promedio de las 9 anteriores y así sucesivamente voy bajando para el 11, tomo los siguientes del 12, el 13, 14 y 15, ¿no? Y aquí nos vamos viendo en esta parte cómo se va obteniendo estos promedios móviles y vamos pronosticando nuestra demanda en periodos de 3 y 9 semanas, ¿sí? Nos sirve mucho para saber, por ejemplo, queremos lanzar o poner nuestro negocio y para no hacerlo así de manera empírica, vamos sacando los resultados con base a mis ventas, por ejemplo, en de las 2 semanas anteriores, voy sacando mis resultados para la semana 3 con base a este método. Es muy sencillo. Y pues bueno, ya luego graficamos. Podemos ver que las ventas reales fueron estas, de color negro más fuerte, en comparación con las ventas, con los pronósticos de las 3 semanas y las 9 semanas. Y vamos viendo que vamos teniendo una tendencia similar con base al promedio móvil simple, ¿sí? Y pues el promedio móvil ponderado, como ya les había comentado anteriormente, requiere de un factor, una base. En este caso, por ejemplo, en este ejemplo, aquí nos dice una tienda departamental se da cuenta de que en un periodo de 4 meses el mejor pronóstico se deriva con el 40% de las ventas reales durante el mes reciente, 30% de 2 meses antes, 20% de 3 meses antes y 10% de hace 4 meses. Las ventas reales para cada mes fueron las siguientes. Yo quiero estimar para el mes 5. Entonces tomo estos factores que ya me están dando aquí con base a lo que la empresa quiere buscar, punto 40, punto 30, punto 20, punto 10 y vamos sacando la estimación para el mes 5. En este caso, pues estos factores ya vienen dados con base a lo que la empresa quiere llegar o muchas veces utilizamos X, Y, Z con una escala del 1 al 10, ¿no? Entonces, vamos sacando con base a eso la información solicitada, ¿sí? Entonces, esto es todo en cuanto a esta primer unidad de esta subcompetencia 2 de pronósticos, toda la parte teórica. Espero que esta explicación pueda facilitarles la realización de las actividades contenidas en esta subcompetencia y pueda facilitarles a su vez el entendimiento de la parte práctica que abordaremos la siguiente semana. Gracias por su atención.